Buenos días y bueno, bienvenido a esta acción formativa, que es la cuarta ya que se realiza desde ARA. Y bueno, me gustaría dar las gracias a Serafín Pasos Vidal, un experto en fondos europeos, que hoy pues nos va a poner un poco más de luz ante esta situación que vivimos ahora mismo, un poco de incertidumbre ante estos nuevos marcos financieros plurianuales que vamos a tener a partir del 28, ¿no? Pues como digo, con esas incertidumbres, con esas modificaciones que va a haber en Europa, y en el que, bueno, tenemos primero que tener la máxima información posible y también pues actuar de manera unida ante, bueno, una situación en el que lo ideal es que la financiación que se ponga a disposición del medio rural a través de los grupos de desarrollo rural, pues no puede en ningún caso disminuir, porque bueno, el trabajo es mucho, las acciones son también muchas las que tenemos por delante, y bueno, y sobre todo para poder trabajar pues bueno, pues con tranquilidad y centrándonos en lo verdaderamente importante, es fundamental tener certidumbre, ¿no? Y eso es lo que un poco queremos trasladar con esta formación, sabiendo que el contexto es complicado y difícil ahora mismo por una situación geopolítica mundial a la que no podemos estar ajenos, ¿no? Pues nada, desde ahora seguiremos trabajando en nuevas acciones formativas. También nos preocupa mucho la comunicación que hagamos desde los grupos de desarrollo, pero bueno, hoy lo que toca hablar de futuro, ¿no? Que bueno, hablar de futuro también es hablar de presente, ¿no? Y sobre todo con esa nueva situación que nos podemos encontrar ante los nuevos marcos financieros plurianuales. Pues nada, muchas gracias y os dejo. Que tengáis una buena jornada. Muchas gracias, Rafael. Pues si os parece, primero algunas notas de logística y organización. Primero, voy a comenzar con una introducción teórica del marco financiero plurianual y a continuación Serafín Pazos entrará más en detalle en la realidad de estas negociaciones y de este proceso de elaboración del nuevo marco financiero. Tema presentaciones, os las pondremos a vuestra disposición al finalizar la sesión, igual que la grabación para aquellos que no podáis asistir. Tema preguntas, como sabéis, abajo de la pantalla tenéis un apartado preguntas y respuestas. Ahí podéis ir dejando las preguntas y al final de la sesión vamos formulando a los ponentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzamos la sesión Desarrollo Rural en el Marco Financiero Plurianual 28-2035. Este va a ser un poco el guión de mi presentación, una breve referencia a la visión a largo plazo de las zonas rurales 2040, con las conclusiones que ha publicado el Consejo de la Unión Europea y el informe de la Comisión Europea al respecto, y ya entrando en materia, lo que es el marco financiero plurianual 28-35, cómo se han manifestado las distintas instituciones europeas, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, la participación que se ha dado a los ciudadanos, la resolución del Parlamento Europeo que fue de la semana pasada, comentar un poco cuál tiene que ser ahora el papel de los lobbies en desarrollo rural, y para cerrar, pues esperamos ya la propuesta de la Comisión que se publicará en julio de 2025. El documento Visión a largo plazo de Zonas Rurales 2040, que como sabéis es de junio de 2021, incluye muchas referencias a desarrollo rural y al líder. En las conclusiones del Consejo de la Unión Europea, no confundirlo con el Consejo Europeo, aquí son los ministros de la Unión Europea, se subrayó en noviembre de 2023 la importancia del papel de los grupos de desarrollo local en líder, ¿vale? Y la Comisión Europea, en un documento de marzo de 2024 sobre seguimiento de la visión a largo plazo de las zonas rurales, decía de todo el documento tres cosas que considero importantes. Recordaba que era una dotación presupuestaria escasa, que no había aumentado de marco a marco, que era necesario dotar con más presupuestos a líder a desarrollo rural, y lanza una propuesta
que nos recuerda a nuestro líder originario del año 91, de que se cree un programa para líder y desarrollo local participativo en régimen de gestión directa y no como es ahora en gestión compartida. Eran aquellos momentos en que el líder funcionaba un poquito mejor que ahora. Ya entrando en detalle en lo que es el marco financiero plurianual 28-2035, os dejo aquí un poco la base jurídica para el que quiera entrar en más detalles sobre dónde viene regulado el marco financiero plurianual, tanto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 312, donde establece los requisitos que tienen los marcos financieros. Hasta ahora hemos tenido 6 marcos financieros, contando el actual 21-27. Desde el Tratado de Lisboa se aprueba el marco financiero plurianual a través de un reglamento. Se establecen para un mínimo de 5 años, aunque ahora se están aprobando para 7 años. Y lo que viene a establecer es un límite de los recursos que se pueden utilizar. Por supuesto, tiene trascendencia para el presupuesto anual que hace la Unión Europea y establece unos límites de gasto para unas categorías que se denominan en la Unión Europea rúbricas. ¿Cómo se aprueba este marco financiero plurianual? Pues el Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno, los 27, tienen que aprobarlo por unanimidad a través de un reglamento, previa aprobación del Parlamento Europeo solo con mayoría, ¿vale? De los 720 eurodiputados, tienen que aprobarlo la mitad más uno. Este es un ejemplo de marco financiero plurianual, en este caso es el 21-27. Veis en la columna las rúbricas, los distintos apartados de lo que se compone y los años con sus presupuestos, el total. Hoy he subrayado en la mitad recursos naturales y medio ambiente. Ahí está la PAC, 300 y pico mil euros, miles de millones de esas cantidades tan grandes. Como veis, es un tercio de todo el marco financiero plurianual, se lo lleva el tema de agricultura. La PAC, como sabéis, compromete un 32% aproximadamente de lo que es el marco financiero plurianual. Pongo todas estas rúbricas porque me servirá después para compararlo con la propuesta que hace la Comisión Europea para el nuevo marco 28-35. Y como dije anteriormente, este marco financiero plurianual se aprueba a través de un reglamento del Consejo. ¿Qué se está haciendo ya en vistas a la aprobación del marco financiero plurianual 28-35? Pues la Comisión Europea ya publicó una comunicación en febrero de este año, una propuesta bastante disruptiva y rompedora, pues que propone un rediseño integral del marco financiero. Son 5 los ejes prioritarios de esta propuesta. En primer lugar, reforzar la orientación estratégica del presupuesto, priorizar aquellos ámbitos donde el gasto común maximice los beneficios colectivos, una mayor coordinación entre las prioridades políticas y el presupuesto y, sobre todo, donde viene aquí la ruptura, una nueva arquitectura programática. La Comisión propone que se pase de los más de 50 programas que existen actualmente a solo 3, ¿vale? Y que se utilice la metodología que se ha utilizado en los planes de recuperación fruto de COVID-19, el marco financiero, el marco de recuperación y resiliencia, a través de planes nacionales. Quieren utilizar esa misma fórmula de los planes nacionales para simplificar lo que es la gestión presupuestaria. Otro de los ejes importantes de la propuesta de la Comisión es, como siempre, y marco tras marco, el tema de la simplificación y flexibilización. ¿Qué pasa? Que actualmente el 90% del presupuesto ya está preasignado y es difícil adaptarse a situaciones sobrevenidas como puede ser la COVID-19 o como puede ser la guerra de Ucrania. Sí plantea novedades en cuanto a simplificación normativa. Recuerda el tema de la opción de costes simplificados, que ya veníamos utilizando en el marco anterior, pero sí la novedad de la financiación por resultados, el acrónimo FNLC del inglés, en el cual se concede la financiación por resultados o cumplimiento de condiciones. Va más al objeto, al hito, al resultado,
más que a toda la trayectoria y a toda la realización. Es un poco fijarse más en el objetivo, en la meta, que en el camino. ¿Qué pretende con esto la Comisión? Pues adoptar ese marco financiero que se aprueba para 7 años y en esos 7 años poder responder a eventuales cambios sustantivos de la situación mundial, de crisis, etcétera, etcétera. Una parte importante, fruto del informe Draghi que se preparó para la Comisión Europea, es el impulso de la competitividad. La Unión Europea se ha dado cuenta que en temas de competitividad se ha quedado totalmente atrasada respecto a Estados Unidos o a China y quiere crear casi un tercio de lo que sería el marco financiero plurianual, quiere dedicarlo al fomento de la competitividad. Otro tema importante en la propuesta de la Comisión es la modernización de los ingresos de la Unión Europea. Como sabéis, todo el Next Generation se financió a través de emisión de deuda pública, que nunca se había hecho en la historia de la Unión Europea. Y claro, esa deuda pública hay que empezar a devolverla. Y para eso la Comisión quiere que no se tire directamente de las aportaciones nacionales y se generen nuevas fuentes de ingresos para poder responder a devolver toda esa deuda pública que se emitió para financiar los Next Generation. Y un quinto aspecto de esta propuesta de la Comisión Europea es la gobernanza reforzada y el Estado de Derecho. Estado de Derecho, para recordarle a algunos países miembros de la Unión Europea que deben de respetarse unos requisitos mínimos de los Estados de Derecho y no tenga que ocurrir lo que ha ocurrido algunas veces, que la Unión Europea ha tenido que sancionar a algunos países con suspender, digamos, la financiación europea por el no respeto a este Estado de Derecho. Como ya comentaba antes en el punto segundo, una mayor atención al rendimiento, una financiación basada más en logros más que en costes y una participación de la sociedad civil y de las regiones. A estos efectos de participación, ya la Comisión Europea durante marzo, abril y mayo de este año ha abierto un proceso de participación donde los ciudadanos, la sociedad civil, ha podido hacer sus aportaciones a lo que debería de ser el nuevo marco financiero 28-35. De toda esta propuesta parece indicarse que la Comisión lo que quiere es todas esas rúbricas que veíamos en el 21-27, transformarlo en 3 bloques. Un bloque de transición verde, digital y competitividad, otro de cohesión, donde estaría la PAC, el desarrollo rural, y otro donde quedaría todo el tema de fronteras y defensa. Como sabéis, por causa del tema de la guerra de Ucrania y el problema que tenemos con la emigración, pues la Unión Europea debe reforzar el tema de frontera y defensa. Y muchas de las partidas que antes estaban en las otras rúbricas deben de y se considera que deben de ir a incrementar las partidas en defensa y fronteras exteriores. Aquí una foto de lo que es el nuevo colegio de comisarios. Allí al fondo tenemos Agricultura, a Hansen, y aquí delante tenemos a Fito, el de Cohesión. Como el desarrollo rural, veremos a ver dónde queda. Nada más que por la posición del comisario parece tener más importante cohesión que agricultura. Veremos al final dónde queda la PAC, dónde queda desarrollo rural, si queda bajo el paraguas de Hansen o queda bajo el paraguas de Fito. Quizás Serafín nos pueda dar luz o no. También el Consejo Europeo, que como dije antes son los 27 Estados miembros, jefes de Estado y de Gobierno, el 20 de marzo de 2025 se reunieron, pero no trascendió ningún documento. Simplemente la referencia que se hizo fue el Consejo Europeo ha mantenido un primer cambio de impresiones sobre el próximo marco financiero y los nuevos recursos propios. Punto. No se dijo más nada, o por lo menos no trascendió más al público de la reunión que tuvieron los jefes de Estado y Gobierno sobre el nuevo marco financiero en marzo. Esto es novedad de la semana pasada, del miércoles pasado, es la posición del Parlamento Europeo a través de una resolución sobre lo que debe de ser el nuevo marco financiero. Prácticamente lo que hace es responder, estar de acuerdo o no con la propuesta que antes os expliqué de los 5 ejes de la Comisión Europea. En primer lugar, dice el Parlamento Europeo
que ve insuficiente que el presupuesto sea el 1% de los ingresos nacionales brutos. De la Unión Europea 27. No es suficiente y debe de aumentarse. No está de acuerdo con la propuesta de planes nacionales únicos, como se ha hecho con Next Generation. Entiende que debe de tenerse más en cuenta a las regiones y no ser planes establecidos desde el nivel nacional. Tampoco está de acuerdo con que se cree un solo fondo de competitividad que abarque a todos los programas existentes hasta ahora. Aboga el Parlamento Europeo por la permanencia de los distintos programas hasta ahora existentes. Y en cuanto a la simplificación, flexibilidad y Estado de Derecho, parece estar de acuerdo con la propuesta de la Comisión y traslada también la preocupación con el reembolso de toda la deuda pública que se emitió para financiar Next Generation para luchar contra la crisis de la COVID-19. Perdón. En este documento del Parlamento sí he extractado algunas referencias a desarrollo rural que pueden ser interesantes. Afirma el Parlamento Europeo que se debe de garantizar la viabilidad de las comunidades rurales y la adecuación de las infraestructuras públicas. Subrayando el tema de la digitalización, importante, se habla del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que sigue al FEADER. Parece que la Comisión aboga por la desaparición de los distintos fondos y que existan solo tres fondos, uno de cohesión, uno de competitividad y otro de defensa y fronteras exteriores. Aquí parece que el Parlamento Europeo aboga por la permanencia del FEADER y la participación de los entes locales y regionales, más allá de que sean planes nacionales. También toca aspectos transversales que a nosotros nos afectan, como el cambio demográfico y la despoblación. Ya para ir terminando, consideramos que es importante que ahora es el momento de hablar, de proponer, de protestar y de hacer lobby. Vamos, hacer lobby, que en la Unión Europea está bien visto, no es una palabra mal vista como parece estar vista en otras zonas como España, y es el momento de la acción, es el momento que tanto ELAR, la red española, la red andaluza y las distintas redes regionales que tenemos en España, pues hagan presión para defender nuestra manera de trabajar, nuestro método, nuestros objetivos, nuestro presupuesto, porque una vez que se aprueben los reglamentos ya y estén publicados en el DOE, ahí ya no hay nada que hacer. Este es el momento de intervenir de la sociedad civil, de reunirse, de presionar, de preparar informes, etcétera, etcétera. Ahora es el momento nuestro de participar. Por último, ya comentaros que se espera la propuesta ya de reglamento de la Comisión para julio de 2025. Ahí ya son ya temas serios, ya se acabaron los actos preparatorios y ya empezamos de verdad a iniciar el procedimiento legislativo que terminará con un reglamento del Consejo que apruebe el marco financiero plurianual. Y nada, ya os dejo con Serafín Pazos. Yo he intentado explicaros un poco el marco teórico, el marco jurídico de lo que será el marco financiero 2028-2035 y ahora Serafín Pazos, por su perfil, por su trayectoria profesional en muchas entidades europeas, participante en proyectos Horizon, ha trabajado para el gobierno de Inglaterra, de Galicia, el gobierno vasco, participa en grupos de expertos de cohesión en el Consejo de Municipios y Regiones Europeos, en la Red Europea de Desarrollo Rural, en el grupo de expertos de Asociación de la DGREG, etcétera, etcétera. Y yo creo que puede estar muy interesante la visión práctica que nos aporte Serafín. Pues cuando quieras, Serafín, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Sara, y a la red en general, a todos que más allá de Andalucía, que también sé que se han sumado a esta discusión. Efectivamente, yo voy a intentar ir a lo... para empezar, agradezco a Pedro también, aparte de la invitación, el hecho de que ya ha cubierto lo general, las partes más genéricas o estructurales, que así me ahorra a mí tener que repetir, porque los que estamos en este mundo, pues ya hablamos de esto demasiado. Entonces voy a ir a lo práctico, casi igual voy a ir demasiado práctico. Entonces, bueno, seguramente en el espacio de preguntas y respuestas, pues habrá algunas cosas que habrá que soltar, porque voy a ir
recomendaciones concretas. Es decir, voy a ir al detalle, que yo entiendo que una vez que ustedes hayan visto como ha dicho Pedro ahora, el marco general, alguno está preguntando, ¿y esto qué significa para mí o qué puede significar? Pues voy a intentar ir a ese lado práctico. Tengo que decir que lo que voy a hablar, por un lado, sí que está basado en trabajo académico e investigador de análisis de políticas públicas. Ahí abajo de la pantalla podrán ver ustedes una serie de publicaciones recientes sobre muchos de estos temas que vamos a hablar hoy. Muchas son de acceso libre, si lo pueden hacer en Google, buscan mi nombre y muchas aparecen allí. Entonces, que lo que voy a decir aquí no es una ocurrencia, sino basado en una reflexión de analista de políticas públicas. Tengo que decir también que yo trabajo mi trabajo diario es en la Asociación Europea de Innovación para el Desarrollo Local, que es una ONG que del año 88, que bueno, fue de uno de los padres del líder. Es decir, lo que es el líder hoy en día se creó por la gente, en parte, pero buena parte de la gente que fue el grupo fundador de líder, de AIDL, que es un grupo de expertos, una asociación o una ONG de expertos de desarrollo local de toda Europa. Bueno, pues el núcleo fundador fueron aquellos que diseñaron con la comisión la metodología líder hace ya 40 años. Eh, por eso tengo que decir que, dado mi trayectoria, voy a usar pues mi trayectoria. Yo he sido analista político y he trabajado para diferentes administraciones públicas de España y del Reino Unido. Yo he sido empleado público del Reino Unido casi 18 años, trabajando en los temas europeos y diseño de políticas públicas e implementación de las mismas. En ADL soy responsable de estos dos proyectos que ven ahí, los logotipos ahí abajo, que son proyectos de selección de Europa de investigación de impacto territorial, de desarrollo rural, de agricultura, a desarrollo rural urbano, en los que ADL lleva, pues, la mayor parte de las veces, el diseño de las recomendaciones políticas y también a la organización de foros y eventos como los que diré al final, pues si tienen interés. Dicho todo esto lo que voy a hablar es basado es mi opinión personal, no representa a la organización, aunque bueno, efectivamente se beneficia del trabajo hecho, pero bueno, voy a ir muy práctico y intentaré ser un poquito polémico para también que genere interés. Entonces lo tomen ustedes como reflexiones personales de una persona que está en este mundo desde hace muchos años, desde más de 20 años, y puede aportar unas ideas, pero no necesariamente reflejar la visión de una organización concreta, ni siquiera la que trabajó diariamente, ¿no? Pues empecemos por la polémica. Vamos a hablar del diablo. Del diablo es lo que nadie quiere hablar. Lo que nadie quiere hablar pero todo el mundo tiene en la cabeza, por lo menos aquellos que estamos en política pública europea, que es el famoso informe del año 2022 del Tribunal de Cuentas, que fue muy crítico, al igual que el precedente informe de 2009, también del Tribunal de Cuentas, con enfoque líder. Y es importante tener eso como baseline, como umbral, para todo lo que queramos hacer respecto al futuro del líder. Porque hay muchas cosas que dice ese informe, que es un informe, a veces el Tribunal de Cuentas tiene la gran libertad de decir las cosas y a veces incluso se puede pasar de frenada. Pero en lo general los informes del líder, perdón, del Tribunal de Cuentas siempre van. Si río suena es que algo lleva. Es decir, algo hay también, aunque ellos se pueden a veces pasar de frenada, como digo. Y ahí y es importante empezar ahí, ¿por qué? Porque mucha gente que no vive en el mundo de la PAC, de la desarrollo regional o del líder, de la comunidad del líder, que es una comunidad muy fuerte a nivel de Europa, lo que está pensando es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Y a veces pues, de una forma interesada para llevar el agua a su camino y promocionar su visión diferente del futuro de las políticas europeas. Entonces, hay que entender que efectivamente, guste o no guste, la arquitectura actual no favorece el desarrollo local por la separación de fondos entre el FEADER y los fondos estructurales, el resto de los fondos estructurales, porque el FEADER también es un fondo estructural. Eso ha generado mayor desconexión entre las inversiones territoriales, demasiadas reglas. Los resultados son, tristemente, pero es difícil a veces establecer una causalidad entre inversión y resultados. La gobernanza de los grupos de acción local, y yo entiendo que esto es una cosa sensible para aquellos que ustedes viven en el mundo del desarrollo del líder todo el día, pues vista desde otras perspectivas, desde el mundo que no es necesariamente la comunidad de la que ustedes forman parte, pues puede parecer o poco representativa o poco dinámica.
Y esto es una cosa que nos puede gustar o no puede gustar, pero mucha gente que le gustaría que el dinero se usara para defensa, para vivienda, para o desarrollo urbano, es lo que está pensando. Entonces, lo que peor podemos hacer es pretender que estas críticas ejemplificadas este informe del Tribunal de Cuentas no existen. Y esto es un poco lo que ha pasado desde entonces. Porque, por ejemplo, todos estos documentos que ven aquí, y yo he sido coautor de algunos de ellos, o ha contribuido a algunos de ellos, casi que pretenden que esas críticas que existen en aquel informe del Tribunal de Cuentas, pero que en realidad, como digo, refleja unos prejuicios respecto al líder fuera del mundo del líder, del resto de los otros actores que hay en la Unión Europea, pues no han querido nunca... Es decir, yo lo que, y lo que he recomendado en su día es, bueno, a ver, hay unas críticas muy claras, hay que responder punto por punto. Y siempre nos hemos ido, la gente que hemos estado en esto, por la tangente. Y eso, pues, es entendible, pero en un contexto donde, como vamos a ver ahora, el tablero ha cambiado completamente, pone a la comunidad líder en una posición de desventaja y una posición de defensiva. Entonces, bueno, un poco, como digo, voy a empezar mal y pues empezar a acabar en lo positivo. No, no se piense que voy a estar 20 minutos hablando solo de lo mal que están las cosas. Para nada. Pues vamos un poco al futuro. Bueno, esto ya se ha hablado, Pedro ya lo ha dicho, no voy a repetirme, pues en una serie de trabajos previos, informes, declaraciones, posiciones de los gobiernos y también informes como el informe Letta, que del que hablaré ahora, aparte del informe Draghi, ya habló Pedro, y el futuro, las propuestas iniciales de la Comisión Europea para la cohesión, que es el nuevo informe de la cohesión, y las de agricultura, la visión de agricultura y comida, y previamente el año pasado también el informe actualizado, la actualización de la visión a largo plazo de las áreas rurales. Interesantemente, la visión de agricultura y comida, que en teoría es el título, es agricultura y comida, realmente, o alimentación, perdón, tiene una sección solo para desarrollo rural más allá de la agricultura, lo cual también es significativo como veremos. Pero quedémonos con eso, que estamos ya en una fase de las ideas y ahora hay que ponerlas en práctica. Y hablaremos mucho, como digo, del informe Letta y lo de que el derecho a quedarse, que me parece un eje importante. Lo que voy a hacer al final de esta presentación es presentarles una serie de pistas, de argumentos que ustedes podrán también trabajar y hacer las representaciones y las interacciones que puedan entonces tener contactos a nivel de España, a nivel Europa y unas cuantas pistas para mejorar la posición de líder. Y está sacado precisamente todos estos documentos y otros documentos como como incluso los que he mencionado Pedro. Tengo que decir que, por ejemplo, del informe del presupuesto del Parlamento Europeo, yo contribuí a eso porque se basa en parte en el dictamen del Comité de las Regiones sobre el futuro del presupuesto europeo que yo redacté. Perdón, que yo fui redactor técnico. Entonces, bueno, hay una serie de cosas de las que me referiré que están basadas en esta documentación previa que ya digo. Eh, Sin quererme repetir lo que ya dijo Pedro, efectivamente estamos en una época, por un lado, que la cohesión no es lo más importante. Eh, Tienen, aparte de las nuevas prioridades de vivienda y defensa, que bueno, que yo entiendo, sobre todo en caso de vivienda, se va a quedar bastante más corto de lo que se está hablando, pero sí que se crea una nueva estructura para acabar con los 50 planes y fondos diferentes que existen hasta ahora, que es básicamente un lado los planes nacionales para los fondos con gestión compartida y otro gran bazooka o fondo de reptiles, depende de lo que quiera usted llamar, a disposición de la señora von der Leyen para cada vez que haya una crisis en sea Ucrania, sea Marruecos, sea los Balcanes, no tener que andar renegociando y parcheando el presupuesto europeo como ha pasado casi cada año y medio en la última década. Entonces esa es un poco la racionalidad. Ahora, eso supone un cambio muy radical respecto a la estructura que tenemos ahora. ¿Es malo? Bueno, sí, pero también inevitable, porque lo que podemos tener es 50 fondos diferentes. Para desarrollo local hay nada más y nada menos que 12 instrumentos diferentes, muchas veces incompatibles, porque cada departamento ha ido generando sus iniciativas y eso no lo entendemos ni los que estamos en esto. Y ya no creo, y ustedes aún menos, porque ustedes son parte de lo que viene de Europa, está el gold plating que monta el ministerio de turno, la consejería a mayores. Entonces, si yo ya me cuesta seguirlo, ustedes ya lo van a tener mucho más, lo tienen más difícil. Entonces, una simplificación tiene sentido. La cuestión es cómo
y cómo y por qué y con qué resultado. Al mismo tiempo, tenemos un cambio, digamos, potencialmente negativo, pero también tenemos elementos importantes que hablaré brevemente. Uno es la conceptualización del derecho a quedarse, que es una cosa que desde España ya se ha trabajado bastante, por eso en lo relacionado con todo el trabajo que hay en España de despoblación, que tristemente no es el caso en muchos países, el trabajo que se está haciendo en España a nivel autonómico, local y estatal. También está la cuestión del enfoque más activista, es decir, como por un lado tenemos que la Comisión Europea quiere competir o que Europa compita con China y con Estados Unidos, y están viendo que Estados Unidos y China están favoreciendo a sus sectores, pues, bueno, nosotros aquí tampoco va a estar toda la vida siendo poniendo la otra mejilla. Entonces se está generando estoy intentando ser un poco más coloquial de lo que fue Pedro, pero también para dar un poco de dinamismo a la cosa. Obviamente esto tiene nombres más técnicos, pero básicamente lo que quieren es responder y un enfoque más proactivo y activista, incluido asuntos como la contratación pública, que se está revisando en este momento, o las directrices de ayuda de Estado, que curiosamente está llevando casualmente Teresa Rivera, que fue la responsable de despoblación hasta hace pocos meses en España y que pues es una gran oportunidad para ayudar a las llamadas fiscalización diferenciada. Y después, después también todo el tema de la Comisión Europea, toda esta fase de diálogo que mencionó Pedro, pues hay un momento, está habiendo un nuevo resurgir o un nuevo impulso al rural proofing y hablaré brevemente después del potencial para el grupo de desarrollo local. No voy a entrar en muchos detalles porque esto creo que ya lo dijo bastante bien Pedro, pero si ustedes ven, la política agrícola y desarrollo rural tradicional son estos circulitos rojos y violetas. Y lo amarillo, ese enorme planeta amarillo, es el Next Generation EU, Recovery Facility, el plan de recuperación. Es decir, que ha sido un cambio brutal. Ese cuadro amarillo ahora desaparecerá en el 2028, pero su espíritu permanecerá. Eso estaba claro, más que cantado desde el año 2020. De hecho, ya había publicado cosas hace 2020 que tristemente se probaron, están probando, demostrando como ciertas. A ver, lo que ha pasado también es que la comisión o parte de la comisión, lo que es el secretariado general de la comisión, ya desde hace muchos años veía que no vamos a ningún lado con una estructura tan grande de gobernanza de fondos, de muchos fondos y han querido desde hace muchos años focalizar en las reformas estructurales, es decir, que vincular los gastos a reformas y también, por otro lado, que haya una gestión más sencilla, para que no haya ustedes, por ejemplo, que tienen que sufrir lo que es la gestión del líder, pues simplificar la vida a la gente para que el dinero llegue cuando tenga que llegar y pueda ser evaluado. ¿Cuál es el problema? Que ese enfoque que se está dando es un enfoque del Next Generation, es un enfoque más o menos, digamos, el enfoque Naciones Unidas, que es un enfoque, un plan por país, y todo se negocia con ministerios. Y en el caso de muchos países, por ejemplo Alemania o Austria, que son países federales, pues los gobiernos regionales, que son estados federales, han tenido muy poco influencia en el plan de recuperación. En España ha habido más porque, a pesar de todas las polémicas que ha habido en esa época, muchas de ellas muy públicas, por una cuestión de capacidad administrativa y por aritmética política, el plan de recuperación es el más descentralizado de Europa. La mitad del gasto, técnicamente, teóricamente, es de gestión autonómica. En la realidad es un poco más complicado porque muchas veces las normas están fijadas desde Madrid y es muy poca margen de autonomía que tienen las comunidades autónomas. Pero, queramos o no, eso va a pasar. Es muy imposible a estas alturas que este nuevo paradigma no se aplique a los fondos europeos post-2027. Y esto, ustedes ya lo habrán visto, los veo muy informados, no tengo qué tal, esto es una filmina que ha circulado mucho por Bruselas, que se ha confirmado eventualmente que era auténtica, y lo que se quiere, lo que describe es estos planes únicos. Estos planes únicos que van a juntar lo que ahora hace el FEADER, el FEDER, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión si lo hay, el Fondo de Transición Justa y el Fondo Social Climático, al que hablaré después también un pequeño. Esto, en principio, no está mal en la medida en que lo que no podemos tener ahora es que los programas autonómicos y europeos y estatales a veces no están coordinados, a veces se invierte muchas veces lo mismo. El Tribunal de Cuentas lo ha dicho la semana pasada.
excesiva doble financiación, mala planificación. Entonces, que haya una articulación de los diferentes planes y fondos no es necesariamente malo. Yo personalmente no creo que vayan a desaparecer los fondos porque están en los reglamentos, simplemente que va a haber una arquitectura para juntarlos. ¿Cuál es el tema? Que puede haber dos escenarios aquí. Uno escenario es aquel de la gobernanza de la Plan Estratégico PAC, en la que básicamente se hizo desaparecer el FEADER. Es decir, se ha integrado, por tanto se ha ido desaparecer. El que, a no ser que es decir, si uno trabaja en el sector de la PAC, del Pilar uno, pues le parecerá una cosa, esta nueva gobernanza de la PAC, útil, necesaria. Los que estamos en el lado del desarrollo local, desarrollo territorial, nos parece que se ha perdido visibilidad, a nivel de Europa se ha complicado mucho más la posibilidad de desarrollo local integrado de los fondos europeos. Entonces, también otro elemento, otro modelo que sería el modelo que había del 2014 al 2020, que son los acuerdos de asociación, en los que el FIAD estaba integrado. Pues por un lado, en el caso de ese modelo anterior, que nunca hubo de explicación por qué se cambió, es decir, simplemente se cambió por la comisión, hay teorías al respecto. Esto realmente lo que ha pasado es que tenemos dos modelos polares. Tenemos el modelo Plan Estratégico PAC, que no me parece que sea útil extenderlo a todos los fondos europeos, porque ahora los fondos, el Plan Estratégico PAC son 4.000 páginas y solo son fondos FEADER y Pilar uno. Imagínense poner todos los fondos europeos de gestión compartida, bueno, sería un documento de 20.000 páginas. Y por otro lado, el otro extremo sería el acuerdo de asociación 1420, que como digo era algo muy estratégico y que realmente tampoco era más que una cosa programática. Entonces, algo intermedio es lo que debería pasar. ¿Pasará? Veremos. Por otro lado, este Fondo Europeo de Competitividad es lo que decía yo antes, es de gran bazooka que la Comisión quiere tener a disposición y sin tener que andar negociando mucho con Parlamento y con gobiernos. Y es por eso porque el Parlamento se opuso la semana pasada, porque temen que les básicamente crear un macrofondo de reptiles, disculpen la coloquialidad del DES, pero para que se me entienda, y que, como digo, pueda generar una enorme cantidad de dinero de gasto discrecional a título de la gente de bueno, de la Comisión Europea, de la presidenta. Y eso obviamente tiene también sus preocupaciones. No está para nada claro. Yo creo que al final, intentando ya avanzar, se va a caer una cosa intermedia. Va a haber unos planes nacionales. De hecho, los planes nacionales, ya el propio comisario dijo de presupuesto, el comisario Serafín, se llama como yo, pero es otra persona, habló de que podía haber planes regionales. Eso ya pasa en Bélgica, donde el plan de la PAC está regionalizado. Ya pasaba en la política de cohesión 14-20, donde había planes nacionales y capítulos regionales. Entonces, no es tanto que haya una nueva empaquetamiento, sino cómo sea la estructura de ese empaquetamiento. Y lo mismo pasa con el Fondo de Competitividad. Puede ser una cosa estratégica o puede ser un solo instrumento. Yo creo que al final, por los intereses creados, va a ser la mitad, una cosa intermedia entre los dos extremos. Voy a intentar ya avanzar a las sugerencias y resultados. Pero bueno, tengo que decir que es decir, no es necesariamente malo que haya toda esta integración. Como digo, depende de cómo se haga. Por ejemplo, en el caso de España, se aprobó una reforma laboral a última hora en el mes de diciembre porque era la condición de que le dieran a España 10.000 millones del plan de recuperación. ¿Cuál es el problema? Que al no haber, como ha dicho el Tribunal de Cuentas la semana pasada, vinculación entre las reformas o los hitos y las inversiones, pues al final pues creas digamos, como mínimo un dilema moral. Entonces, sí que podría haber, lo ha dicho el comité, lo ha dicho el Parlamento, un enfoque basado en reformas, como ya ha pasado en el Next Generation, pero mejor hecho. Porque aparte ahora no tenemos la prisa de la COVID, es decir, podemos diseñar reformas y hitos en los que, por ejemplo, las autoridades regionales o incluso el Grupo de Acción Local sean responsables porque tengan competencias al respecto y no como se ha hecho de una forma tan grosera, digamos, en el caso del plan de recuperación. Es necesario también que el principio de asociación o partenariado quede, pero también hay que pensar o poder articular el presupuesto europeo en base al derecho a quedarse y que no solo sea la política de desarrollo rural y la política de cohesión. Hay que apuntar que ya a día de hoy
la política de cohesión gasta más en desarrollo rural que la política de la PAC, son 45.000 millones, y la PAC está destinando 8% a inversiones que no son en agricultura. Entonces, digamos que hay que intentar salirnos un poco de lo que asumimos como normal o como principios cuando realmente la realidad es un poquito más compleja, incluso ya en los fondos actuales. No voy a entrar en la tal porque nos extendemos. Simplemente quiero decir que también hay una oportunidad, y lo quiero decir también porque eso no es 2020, 2027, sino cosas que están pasando en este momento, que es la revisión de los fondos estructurales. Los fondos estructurales se programaron los actuales en un momento que las administraciones no daban abasto, entonces son muy genéricos. Y hay una exigencia de la Comisión, comisario Fito de poder adaptarlos. Y eso, para el Grupo de Acción Local, yo creo que es una buena noticia porque podríamos, muchas comunidades autónomas no han programado más que el 40% de sus fondos actuales. Entonces, hay una oportunidad ahora también para revisar los fondos actuales y poner más dinero y más recursos en los grupos de desarrollo local o iniciativas locales en general, sobre todo porque muchos de estos programas no están territorializados. También hay, tengo que decirlo, no sé si ustedes saben, pero el Fondo Social Climático son 6.000 millones para España, cuyo plan tiene que el gobierno de España enviar la ministra Aguesen, si no me equivoco, a Bruselas el mes que viene. Y son 6.000 millones para transición justa, para vivienda, para transporte sostenible, es decir, para cosas que los grupos de acción local pueden hacer. Yo no sé si ustedes han sido consultados, pero bueno, como esto no está aprobado, también digo, son cosas que uno debería plantearse si tiene que haber un rol para los grupos de desarrollo rural. Por eso digo, no centrarnos tanto no solo en el post-27, sino en lo que se puede hacer hoy en día. Rápidamente, para empezar ya, para acabar ya con las conclusiones. En España hablamos de despoblación. Esto es un ejemplo del problema de despoblación en Europa, de una vista muy local o una vista un poco a nivel provincial. Como ustedes pueden ver, España tiene un gran problema de despoblación, pero no es nada comparado con el este de Europa. Entonces, lo que nosotros tomamos como despoblación, como algo importante, en el resto de Europa, pues no se percibe igual. Como pueden ver, solo afecta a ciertos territorios. Pero para hacerlo más complicado, en el este de Europa no hablan de despoblación, sino hablan de fuga de cerebros, que es otro enfoque diferente y que supone que lo que en España tomamos como sacrosanto, y de hecho es una cosa de las pocas cosas que hay consenso en España, el tema de la población, para nada existe ese consenso sobre el concepto a nivel de Europa y de hecho lo que está trabajando en este momento más la Comisión no es la despoblación, sino la pérdida de talento, la emigración, la fuga de cerebros. Pero sí que me gustaría decir, para presentar soluciones, que ya existe hoy en día una definición que es sobre qué es despoblación, que afecta a muchas zonas de las que ustedes son parte, pero que fue un lobby español. La redacción de esto, este enorme texto que ven ahí, la empecé yo, no la hice yo, pero las negociaciones llevaron a hacer un enfoque amorfo, muchas veces actores desde España peleándose mutuamente en Bruselas. Por tanto, el resultado ha sido que no sea esta definición para básicamente llevar ayuda europea, fondos europeos a los territorios con riesgo de población, no se ha usado ni siquiera en España. Y es normal, porque si ustedes ven esa definición tal como quedó en las negociaciones de la vez anterior, sale un mapa como este. Dicho esto, la Comisión es sensible al problema y ha creado una nueva definición, que esta sí que está. La otra la hicimos desde fuera y la metimos en el reglamento, en el proceso de negociación, pero esta sí que ya viene de la propia comisión. Está en el noveno informe de la cohesión y yo lo que me gustaría es que bien lo proponga la comisión en octubre o bien los que estamos desde fuera insistamos que esta definición se use. ¿Cuál es la ventaja de esta definición? Que está un poco más focalizada y beneficia a algunos países contribuyentes netos, lo cual es más probable que pueda ser usada. Y es un arma importante para los grupos de desarrollo local para poder pues, justificar que le dé más dinero que lo actual. También el tema ayudas de Estado, como digo, es un momento ideal para revisar los mapas de ayudas e incluso crear la famosa fiscalidad diferenciada en más territorios que Teruel, Soria y Cuenca, como pasa hoy en día. Pues esto está llevando en este momento la comisaria Rivera. Si ustedes tienen posibilidad de hablar con ella o con su equipo, pues es una cosa muy interesante de plantear. Por eso que no solo es fondos que se está moviendo otras cosas. Para acabar ya, este mapa ustedes seguramente no lo conocen, es un mapa que tiene la Comisión Europea de zonas de desarrollo de áreas funcionales, es decir, cómo vive la gente.
¿Por qué lo saco? Una, porque es la forma que la Comisión Europea está analizando el territorio. Como ven, nada tiene que ver con los límites administrativos, pero a nivel analítico es el enfoque, y nosotros estamos en varios proyectos con la Comisión, que a ellos les gustaría que se diseñaran las políticas de desarrollo territorial. Si usted lo ve más en su zona, en Andalucía, en el este de Andalucía, pues ven una geografía diferente a la administrativa en la que se podría usar para, en la que la Comisión le gustaría que las nuevas políticas a nivel de España hablen de derecho a quedarse, la planificación de servicios, la cooperación interterritorial en estos territorios. ¿Por qué lo saco aquí a colación? Bueno, aparte de ser unas cosas de las que ustedes a lo mejor no son tan conscientes, es que si usted ven los mapas del Grupo de Desarrollo Local y las áreas funcionales rurales, se parecen bastante. Es decir, que se podría posicionar para el futuro del 2020 post 27, perdón, los grupos de desarrollo local como áreas funcionales rurales para la provisión de servicios compartidos. Es decir, intentar suplir las carencias que existen hoy en día en tema de servicios comarcalizados, de mancomunidades y con más dinero, obviamente, hacer que cierta provisión de servicios esenciales para asegurar el derecho a quedarse se vehiculen por Grupo de Desarrollo Rural. Después, es cierto que la visión a largo plazo de los rurales, el pacto rural, sí que va a continuar. Es interesante que la visión a largo plazo, la visión de agricultura y comida, a pesar de ser agricultura, tiene una sección solo sobre pacto rural y visión a largo plazo. Y es decir, eso permite al enfoque líder pues, justificar su relevancia cara al futuro. También la cuestión de rural proofing, y yo sé que ahí ustedes han trabajado a nivel de red española de desarrollo rural, hay unas propuestas, yo he estado en otras. La comisión le gustaría generalizar el rural proofing en el nuevo mandato y va a haber una exigencia bastante clara de que los nuevos planes incorporen el rural proofing al análisis de impacto territorial. ¿Por qué lo saco aquí? Porque aparte de ser relevante, yo creo que los grupos de desarrollo rural deben promocionarse como laboratorios de rural proofing. Una vez más, para ir contra esas críticas, a veces interesadas, que tiene la gente que no es parte del grupo, de la comunidad líder, sobre el grupo líder. Es decir, intentar salientar las otras aplicaciones que tendría el grupo de desarrollo rural, los grupos líder, si les dan el dinero, obviamente, que sea suficiente para hacerlo, no hacer más con lo que están haciendo ahora. Entonces, estas son mis recomendaciones. Una, si ustedes tienen la forma en los próximos meses, la propuesta sale en julio, los reglamentos se publican en octubre, va a haber hasta el mes de junio, julio del año que viene todas las negociaciones legislativas, pues yo, si ustedes quieren hacer campaña y juntarse a los que sí que vamos a estar seguro, apoyar la nueva definición de despoblación, porque sea mejor o peor, es mejor que haya una definición que diga hay que priorizar estos territorios a que no haya nada, que es el gran riesgo que puede haber. Pedir un 8% horizontal para desarrollo local, no solo líder, pero desarrollo local en todos los planes nacionales y regionales únicos, es decir, que, como dijo el comisario Serafín, debería haber planes regionales que trasladen a nivel autonómico el plan nacional. Una cosa que la gente del ART me parece sorprendente que no están incidiendo bastante, y eso que yo tengo bastante interlocución con ellos, pero que ya está en la propuesta del Comité de las Regiones sobre el futuro de los nuevos fondos, que es el uso de la metodología simplificada Horizonte Europa en la gestión del líder. Entiéndase que yo soy parte de 10 proyectos europeos de desarrollo local con un presupuesto similar o incluso superior a cualquier grupo de desarrollo regional, perdón, rural de los que ustedes son parte. Y la gestión financiera de estas iniciativas locales es mucho más sencilla que lo que ustedes tienen que sufrir todos los días para gestionar los grupos de desarrollo, los grupos de acción local. Por tanto, lo lógico sería, si esto ya es posible en unos fondos europeos, que esa misma metodología se puede hacer otro. Esa metodología básicamente dan el 75% de la inversión en el primer mes. No tienes que presentar ningún certificado, solo tienes que tenerlos guardados. Solo tienes que hacer un reporte una vez cada año y medio. Y no hay que, el dinero te lo dan por avance, y no hay cofinanciación, es de 100%. Entonces, yo creo que es un enfoque por lo menos a tener en cuenta porque ya existe. Después, posicionar los grupos de desarrollo rural como aplicación de áreas funcionales rurales y para provisión de servicios básicos, con financiación adicional, obviamente.
También reforzar las leyes líder a nivel autonómico y estatal como vehículos para la capacitación de la capacity building a nivel de desarrollo local. Mucho más de lo que está pasando ahora, que esto tiene muy buena venta fuera del mundo agricultura y cohesión. En el caso de España también habría que posicionar aún más ambiciosamente el líder del Grupo de Desarrollo Local como un nuevo mecanismo de implementación de la nueva estrategia de desarrollo de reto demográfico que se está presentando, que se ha consultado hace unos meses, en colaboración, por supuesto, con las diputaciones que forman parte de la red CIC. Y en caso de fuerza política, ya acabo con esto, aparte de los contactos que seguro que van a tener las consejerías de Cultura, con el Ministerio de Cultura, con las redes europeas, debería intentar argumentar el valor añadido del líder, y por ejemplo con estas pistas que he estado dando yo y otras que ustedes tengan a bien desarrollar, no solo con ahí, sino también con los ministerios de Hacienda. Porque al final mucha de la decisión no la lleva el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura le dan el marco y pues tiene que inventar, acomodarse a él. Es decir, es importante también hacer esas mismas representaciones a los ministerios de Hacienda, al Secretaría de Estado, Fondos Europeos, muy particularmente, y a nivel de Europa, no solo a los diputados, muchos de ellos que usted conocerá, en la Comisión de Agricultura, en la Comisión de Desarrollo Rural, pero también en la Comisión de Finanzas y la Comisión de Economía, porque son los que muchas veces van a tomar las decisiones y cada vez más respecto a dónde se gastan los fondos. Y, por supuesto, también seguir usando las oportunidades que brinda el Comité de las Regiones para seguir haciendo fuerza. Hoy mismo se aprobó una resolución sobre el futuro de los fondos. Estaba el presidente por ejemplo, de la Junta de Andalucía, de la presidenta Navarra, en esa reunión y es una cadena que no se usa lo suficiente por los grupos de desarrollo rural. Por acabar, y ya siento el rollazo, porque con meter todo en una cosa en 20 minutos es complicado. Si ustedes tienen interés, pues aparte de lo que podemos hablar ahora, tenemos dos seminarios, uno el 21, que habla sobre estos temas, y también tenemos un grupo que se llama Fondo Europeo, perdón, European Local Innovation Forum, que invitamos a gente a que se una a nosotros para reuniones online de debate sobre el futuro de la política local en Europa. La próxima reunión es el 21 de mayo, pero si ustedes se suscriben ahí abajo, podrán recibir mi información sobre otras reuniones que vamos a hablar sobre estos temas a lo largo de estos 10 meses de negociación intensa que empezará en el mes de julio. Y ahí lo dejo. Muchas gracias y perdón por extenderme un poquito demasiado. Muchas gracias, Serafín. Voy a echarle un vistazo a las preguntas que haya por aquí. Esto parece más un comentario que una pregunta. Dice, se nos pasó entonces el momento de defender no el marco financiero 2835, sino este próximo marco que veremos a quién llega y cómo, a ver quién da continuidad a este futuro. Bueno, parece más un pensamiento en voz alta que una pregunta. Serafín, yo quería preguntarte respecto a la propuesta de la comisión de que esos 55 programas actuales se reduzcan a tres bloques, o le llamemos como le queramos llamar. Yo hablando con el ministerio me dicen que eso será Ocerón, porque claro, eso es lo que dice la comisión, pero el Consejo de la Unión Europea, donde están los ministros, parece que no están muy por la labor de que desaparezcan los fondos tal y como existen ahora, FEAD, FEDER, Fondo Social, etcétera, etcétera. No sé si de eso nos puedes profundizar un poco. Sí, sí, sí. Obviamente, al querer cubrir muchas cosas, pues lo mencioné un poco de pasada. Es decir, los fondos no van a desaparecer porque siempre va a venir gente del servicio jurídico que diga que no se puede desaparecer porque están en los tratados. Otra cosa es cómo se articulen. Entonces, yo creo que va a haber planes nacionales y va a haber Fondo Europeo de Competitividad, pero va a ser más estratégico de lo que pone la Comisión. La Comisión está jugando fuerte, en plan, se va a eliminar todo, pero lo que al final quedará son unos planes estratégicos. Digamos, en el Fondo Europeo de Competitividad, que es lo que va a gestionar directamente la Comisión, va a ser como una especie de marco de programas. Y en el caso del plan estratégico nacionales, pues va a ser a lo peor una versión ampliada del plan estratégico PAC, que espero que no, porque eso es infumable ya ahora para la PAC solo, no quiero pensar meter al resto de fondos. O
pasará lo más probable que sea como los acuerdos de asociación que ya existían en el 2021-27, simplemente que ahora con más énfasis en la demarcación, las actividades de desarrollo territorial integrado y un vínculo más claro entre inversión y reforma estructural, que yo personalmente no pienso que sea malo, porque también así da más rendimiento de cuentas a lo que se están gastando los fondos y no tanto absorber por absorber como pasa por el caso de España muchas veces. Entonces, la cuestión es que aquí no va a ser tan radical como parece, pero si no se piensa bien, puede acabar siendo, pues, un monstruo muy difícil de operar. Los ministerios no tienen interés y las consejerías no tienen interés de colaborar más de lo que lo que colaboran ahora. Yo pienso que el interés público en España es que colaboren más de lo que colaboran ahora. Es decir, tú ahora tienes fondos de FEADER y fondos, y fondos FEDER haciendo lo mismo en el mismo territorio sin necesidad de coordinarse más allá de una mínima demarcación muy tal. Eso no puede ser. Eso hay que de la misma forma que inversiones del gobierno, es decir, inversiones de dos consejerías diferentes, inversiones de dos departamentos diferentes, uno estatal y otro autonómico, no planificando las inversiones de forma coordinada, eso no puede seguir pasando. En la práctica será es que el peor que podemos tener es que nos manden un marco que después sea inaplicable en España. Pero no creo que se vaya a una fusión completa de todos los instrumentos. Simplemente que habrá una mayor articulación. Pero si es una buena articulación que permite un mayor rendimiento de cuentas, un enfoque más integrado, perfecto. Yo sería el primero en apoyar. ¿Cuál es la realidad de la burocracia? Que lo normal es que te dan una cosa que está mal diseñada desde el principio. En España no se complica aún más. Tenemos experiencia de sobra en complicar marcos europeos. Entonces ahí hay una pelea en Europa que como digo es importante, también una pelea en España para, por ejemplo, yo no sé si ustedes han sido consultados respecto al Fondo Social Climático, pero son 8.000 millones y algunos de esos fondos son claramente territorializables. Yo entiendo que no. Entonces, tenemos un gran problema de gobernanza interna, es decir, ya no es que las normas de Europa vengan mejor o peor, sino después cómo se trasladan en el caso de España, que España pues, es un país muy diverso, con muchas administraciones y con muchos fondos que absorber. Entonces, claro, es un gran problema si no existe un enfoque integrado. Pero no creo que vayamos a tal. Anticipando la pregunta que se está en la cabeza de ustedes, y creo que ya lo vamos fuera de cámara antes, yo personalmente no pienso que el líder vaya a desaparecer. El problema que puede haber es que, como es tan pequeño, le acaben metiendo historias que ustedes no son capaces de gestionar y que no se vuelva a prestar atención suficiente a las capacidades de los grupos de acción local para implementar los fondos. Ese es el gran problema. Es decir, yo creo que el sobre va a aparecer, la elegibilidad va a ser parecida a la actual, pero igual con esta negociación, como está cambiando el marco, les metan más cosas de las que ustedes van a ser capaces de gestionar ya ahora con dificultad. Imagínense en el futuro si le meten más historia. Entonces, es por eso por lo que yo sugiero, pues otra serie de pistas para meter el valor en el líder más allá de lo que guardar el status quo. Por ejemplo, una cosa que vuelvo a insistir ustedes deberían pedir 8%, no 5, 8. ¿Por qué? Porque lo que ha calculado la propia comisión, que se está gastando en desarrollo local más allá de la agricultura. La política de cohesión gasta más del 8% en desarrollo local, desarrollo urbano. Pues entonces pedir que los planes nacionales y los fondos de gestión compartida tengan un mínimo de 8%, porque son cifras de la comisión. Tema, gestión financiera, lo vuelvo a insistir. No hay razón ninguna para que los fondos de desarrollo local, los proyectos de desarrollo local del Horizonte Europa tengan unas normas de gestión muchísimo más sencillas de lo que ustedes tienen que sufrir en LEADER. Pues oye, si está ya si está en el derecho europeo, pues trasládense esas normas de gestión muy simplificada, mucho más simplificada que la gestión de costes simplificados que estamos usando hoy en día, para aliviar precisamente las críticas que el Tribunal de Cuentas ha dicho ya en el 2009 y ahora en 2022. Es decir, yo lo que sugeriría es que no tanto se preocupe tanto que si va a haber líder, sino qué líder va a haber y qué es lo que concretamente a ustedes les gustaría que el líder hiciera. Yo, por ejemplo, apuntaba, son sugerencias, posicionarse en el tema de rural proofing, en la provisión de servicios básicos, de áreas funcionales, porque son argumentos a las que la Comisión es sensible.
y les evita estar en una posición exclusivamente en el discurso que en los próximos meses defensiva. Porque la defensión defensiva es que solamente sí que mantengan los fondos, pero les van a meter historias que ustedes no van a querer hacer. Vale. Tenía aquí varias preguntas, pero ya me Ah, perdón. las has contestado. Yo tenía aquí otra así un poco general. ¿Cuál crees que debe ser, Serafín, ahora en este momento el papel de los grupos y de las redes, tanto regionales como nacionales, en este momento importante? ¿Qué hoja de ruta deberíamos de marcarnos para las próximas decisiones que vienen? A ver, la visión de agricultura y alimentación existe porque los agricultores sacaron los tractores a la calle. Está aparte así admitido públicamente. Se ha cambiado el paquete de simplificación de la PAC que se presentó ayer, es porque los sacaron los tractores a la calle. Entonces yo entiendo que los grupos de desarrollo rural no van a salir a la calle con tractores o tal, pero es un momento de hacer fuerza. Es decir, y no andarse por las ramas. Queda muy poco tiempo, menos de lo que, es decir, en la práctica menos tiempo tal, porque realmente, es decir, ahora para la propuesta por el presupuesto queda poco, pero pues queda toda la parte negociadora que realmente no es un año, es entre octubre de este año y julio del año que viene. Después ya son el trílogos y tal, ahí ya nada, ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, es el momento de hacer fuerza, de coger tres o cuatro temas que ustedes quieren defender y no solo quedarse en, ay, guardemos el IDE tal como es, porque así los pone en una posición muy débil en el negociador. Y, como digo, no solo, como decía antes, no solo hablar con los convencidos, sus consejerías respectivas, sus ministerios de Agricultura, etcétera, que tienen un interés en que haya líder, porque es una cosa que ya pueden ellos, bueno, que también tienen experiencia, que tiene su recorrido, pero también hablar con el Ministerio de Hacienda y también, por ejemplo, a nivel de Europa, con, por ejemplo, el Secretariado General de la Comisión Europea. Es decir, que hablar con... Aparte, se lo digo ya en nombre del director general de Agricultura, de Política Regional y de uno de los directores responsables, el director responsable de Desarrollo Rural de la Dirección de Agricultura. No hablen con nosotros. Está bien que si viene a Bruselas, hablen con nosotros. No, hablen con el Secretariado General de la Comisión Europea. Como España, como el AR, como ERCA, como PREPER, o como un conjunto de tal. De hecho, el Parlamento Rural Europeo, que es ERCA, PREPER y ELAR, han hecho una declaración conjunta. Pero, por favor, no solo centrarse en los convencidos. Que ya digo, el Ministerio de Hacienda, de Agricultura, va a querer que siga líder. Pero igual el Ministerio de Hacienda tiene pues otras prioridades, lo cual me parece lógico y habrá que decir, no, mira, que necesitamos que haya líder por esto, por esto y por esto. Y también para adaptar un poco líder a las otras prioridades que el líder podría hacer. Como ven, no he hablado ni de defensa ni de vivienda, porque yo creo que hay otros temas que sí que son más relevantes para los grupos de desarrollo rural y en los que ustedes podrán tener mayor experiencia y mayor valor añadido. Por ejemplo, en el rural proofing, en España ahora está desarrollando una nueva metodología de rural proofing a partir de la ley 21-2020, perdón, bueno, la ley de evaluación de políticas públicas. Bueno, pues los grupos de desarrollo rural pueden ser un pilar fundamental para la evaluación del impacto territorial de las políticas europeas y para gestionar esos fondos. Y por eso digo que es interesante ir con más ideas de las habituales sonar a la puerta a puertas que ustedes no están acostumbrados a ir, tanto a nivel España como a nivel Europa. Vale. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, pero tengo un Nada. par de notas, si me permite, Serafín. Asistente anónimo dice, ¿tenemos en España un posicionamiento político sobre el líder? Entiendo que no. Creo que Red Española debería liderar la creación de una posición alineada con lo que menciona Serafín y otros aspectos para poder hacer lobby. Quizá una conferencia sobre el futuro del líder en España. Entiendo que es un pensamiento en voz alta, alineado con A lo que ver, tú comentas. esto es una reflexión adecuada hace año y medio. Hoy en día no. Es decir, hoy en día no porque no hay tiempo para esto. Es decir, le digo, se lo digo desde de la simpatía y de la persona que bueno, está en estas peleas de muchos tiempos. Es necesario que las asociaciones autonómicas tengan una idea clara, ya, es decir, antes del verano,
de lo que es lo que ellos quieren hacer, independientemente de lo que presente Europa en julio, sino qué es lo que ustedes quieren hacer, qué, qué es el procedimiento del líder y que a nivel de España efectivamente tenga que haber ya una posición. Yo entiendo que ya hay una, porque si el AR tiene, la vicepresidenta del AR es española, es decir, pero sí, debería haber una posición muy clara y pública, sobre todo pública ¿para qué? Para que después cada grupo de desarrollo local, usando sus propias conexiones políticas, haga ruido. Como digo ustedes no van a sacar tratos a la calle, pero no minusvaloren su capacidad de hacer ruido. Y a veces hay que hacer ruido para que no te lleve el tren por delante. Entonces, no se pierdan en conferencias, que es una cosa muy española, cuando hay un problema montamos una conferencia, no. Hagamos un posicionamiento claro, muy específico, no en general, no de valor del y eso ya lo hace el ELAR y tal, no, no, específico. Necesitamos, por la experiencia que hemos tenido en los últimos años, que se cambie esto, que se cambie esto, que se cambie esto. Necesitamos tanto dinero, es decir, aunque no se lo vayan a dar, es una forma importante de romper el posicionamiento que los van a poner, a ustedes los van a poner en la esquinita de, bueno, el 5% del líder lo vamos a tener ahí. No, no. Ustedes deberían ir a la ofensiva y decir, bueno, pues mira, todo esto de líder no ha funcionado porque no nos han dado esto, no nos han permitido esto, tal y cual. Y por tanto, proponemos hacer esto, que puede ser lo que yo les he sugerido o otras cosas, que yo tampoco, obviamente, soy un experto en líder como ustedes. Pero ese es el planeta y nada excesivo, ni montar grandes comisiones, sino cuatro o cinco cosas claras que cualquiera pueda reutilizar en sus representaciones respectivas que deberían hacerse lo antes posible en los próximos meses. Porque el momento de hacerlo es ahora. Después ya, una vez que se mes de julio del año que viene, cuando se hagan las posiciones de Parlamento y Consejo, ya es la dinámica de las altas esferas, ahí no hay nada que hacer y ya después el paquete que te toque. Entonces, el momento de enfatizar eso es ahora mismo, en los próximos 2, 3 meses como mucho. Vale, vamos terminando. Enrique Nieto dice, en vivienda los grupos de desarrollo rural pueden tener un rol clave. Es una manifestación que hace en preguntas y respuestas. Sí, pasa que no he querido entrar en esa porque la vivienda, y lo digo de una forma coloquial, es un cajón sin fondo. Entonces, sí, a ver, sí, pero no hay que precisamente porque mucha gente les habría decir, ay, que defensa, vivienda, como he tenido varias reuniones, he querido ir un poco a lo disruptivo, a hablar cosas de las que nadie les habrá hablado. Entonces, obviamente, vivienda, sí, por ejemplo, caso muy claro. 1.000 millones de eficiencia energética en el plan de recuperación. Eso se hizo por licitación competitiva, porque era muy fácil para la administración estatal licitar así a golpe. Eso significa que muchos ayuntamientos pues, no han podido participar, porque no tienen la experiencia ni la capacidad para recibir esos fondos. Y una forma diferente de hacer esto, con un valor añadido superior, hubiera sido licitar vía grupos de desarrollo rural. Sí, no se hizo en su momento, pero efectivamente. No me quise entrar ahí porque la vivienda de digo es un pozo sin fondo. Se está poniendo excesivo esperanza que la Unión Europea vaya a resolver el problema de la vivienda cuando nunca va a tener suficiente dinero para hacerlo. El presupuesto de la Unión Europea es, como has dicho, 1,25%. ¿No dónde vas con eso? El presupuesto español son 45% no más, casi más, 51% del PIB. Pero sí, que hay ciertas cosas que se han hecho hasta ahora que deberían haberse podido vehicular a nivel de, entre otros, podría ser también diputaciones, pero también en el caso de grupos de desarrollo rural. Es decir, sí que Por eso digo que ustedes tienen tienen la experiencia de lo que está funcionando, no funcionando, lo que no está, lo que está llegando, lo que no, incluso de los otros fondos, y deberían posicionarse ahí. Por ejemplo, Fondo de Transición Justa, pues también es un fondo que se está generando a nivel de provincia porque era la única forma de que hubiera dinero suficiente para que hubiera colorines en el mapa, pero eso se podría estar gestionando también de forma descentralizada por los grupos de desarrollo rural. No tiene por qué decirlo. Hay que también decir, entiendo que por una cuestión histórica ustedes se centran mucho en el FEADER, en la PAC y el aspecto multifondo, pues siempre tira más para atrás, sobre todo que en España, pues precisamente el marco legal no ayuda. Pero hay que intentar también promocionar los grupos de desarrollo rural como un vehículo que ya existe, que se puede usar para muchas cosas más allá que el FEADER. Aunque solo sea para
señalar el valor añadido FEADER y que al final no te den tanto, no te den casi nada del otro, pero bueno, también para poner en valor estas estructuras que ya tienen muchas décadas de experiencias y que están siendo infrautilizadas e infrafinanciadas. Pues ya para ir terminando, antes de que Ujú. Nacho cierre la jornada, no sé si Serafín, bueno, primero agradecerte la invitación que te cursé y la respuesta tan rápida que nos diste. Si quieres terminar con alguna reflexión así de cierre de jornada, un poco resumen, recomendación barra lo que quieras decir, ya para cerrar No, el evento y reiterarte el agradecimiento por tu tiempo, que sé que estás muy ocupado. Muchas gracias, pues Serafín. nada, encantado. Aparte, como ha sido para toda España, pues encantado de también así maximizar lo que yo pueda decir. No voy a repetirme, yo he hecho unas cuantas notas. He intentado, obviamente, salir un poco del esquema habitual también para que ustedes vean otras perspectivas. Y no, porque bueno, mucha gente lo va a decidir casi lo mismo. Eh, el tiempo es importante y nada, encantado de haber un poco aportado esta reflexión. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Serafín, muchas gracias, Pedro. Han sido unas ponencias muy ilustrativas. Espero que todo el mundo eh, eh, tome nota, que haya sido de provecho la jornada. Quiero también aprovechar la ocasión para recordaros que hoy finaliza el plazo para adherirse a la campaña My Rural Future, que, bueno, pues no estaría más que todo el mundo que hoy ha participado lo tenga en cuenta bueno, pues lo hagamos, ¿no? Es la campaña de 1 millón de voces para el desarrollo rural en Europa. Lo comentó el presidente al inicio, pero bueno, antes de acabar me gustaría volver a recordarlo. Os emplazo para las próximas actividades de ARA y bueno, como siempre, agradecer el trabajo del grupo de compañeros de la red bueno, ya Serafín pues, por haberse puesto tan a disposición y tan rápidamente para la jornada de hoy. Y sin más, pues nada, clausuramos la jornada. Gracias.